Hola a todas y todos. A continuación daré inicio a mi participación en el ciclo de exposiciones sobre autores latinoamericanos. La idea y propuesta es que, dado que es final de semestre, ustedes no necesariamente tengan que ver mis diapositivas, sino que puedan escuchar mi participación a la vez que hacen cualquier otra cosa. Y si desean ver las diapositivas, encontrarán ayudas visuales y algunas fechas importantes. Entonces, a continuación paso a leer mis apuntes y doy inicio sobre la vida y obra de Manuel Gutiérrez Nájera. Sin lugar a dudas, hay una intensa pasión por la obra de Manuel Gutiérrez Nájera en estudiosos y escritores, quienes, los primeros, se han dedicado a recopilar y estudiar su obra dispersa, que es prácticamente toda, y los segundos se han influenciado por él y así perpetuado esa tradición moderna que constituye su obra. El escritor nace el 22 de diciembre de 1859 en la calle del Esclavo, actualmente República de Chile, número 13, y muere el 3 de febrero de 1895. Recibió educación en casa debido a los turbios años de ese momento del siglo XIX. Su instructor eventualmente le enseñaría francés. Tampoco desconocía el latín, enseñado por don Próspero María de Alarcón y Sánchez la Barquera, canónigo de la Catedral Metropolitana y amigo de la familia. Sus textos más conocidos son, en cuento, La novela del tranvía, La mañana de San Juan, El baño de Julia y La balada de Año Nuevo. En poesía tiene menos popularidad, destaca La duquesa Hoff, y desconozco si sus crónicas de viajes son leídas, pero entre ellas destacan las que le hace a Jalapa, Puebla, Morelia, Toluca y Veracruz. Habitualmente se le reconoce como el primer gran cronista de la Ciudad de México, y por la vastedad de su obra es cierto, pero valdría acotar que es propiamente, y sin adjetivos, Cervantes de Salazar, el primer cronista de la Ciudad de México. Su vida fue muy breve en contraposición con su obra, que aún causa problemas a su larga fila de comentaristas y críticos, debido a dos factores importantes. El primero, Nájera publicó solo un libro de cuentos bajo el título Cuentos Frágiles, a pesar de que escribió más de medio centenar, sin contar las 25 narraciones entre crónica y traducción, y las no contadas críticas literarias y de teatro, no contadas en el sentido de que no se han contado cuántas escribió, por diferentes problemas, como encontrar todos los seudónimos con los que publicó. Más adelante les platico un poco de eso. Toda la obra que les comentaba, está destinada estuvo destinada a periódicos, revistas y gacetas de su época, a saber, cerca de 40, de los cuales solo hoy reconocemos a El Universal por su actualidad y a la revista Azul en ciertos ámbitos, dado que esta revista ha sido un amplio objeto de estudio por ser iniciadora y motivadora del modernismo. La fundó él, el propio Nájera, junto con Carlos Díaz Dufo. El segundo factor, que ya les mencionaba, es la proliferación de los más de 20 seudónimos con los que publicó sus textos, y en realidad se desconoce si podría haber más. Algunos teóricos hablan de hasta 40 seudónimos. Ambos factores, como les decía, han dificultado la recopilación y estudio de su obra, lo que explica los largos años que le han dedicado a estudiarlo, prácticamente desde las primeras décadas del siglo pasado. Los seudónimos más memorables que utilizó fueron el Duque Hoff, Frou-Frou, Puck y Pomponet. Lo cierto es que fue un hombre querido en su tiempo y en la posteridad. José Martí le expresaría su cariño en la dedicatoria de sus versos sencillos, publicados en 1891. A Manuel Gutiérrez Nájera, a Manuel Gutiérrez Nájera, Marfil en el verso, en la prosa seda y en el almauro. Su José Martí, Nueva York, julio de 1892. A su vez, Luis G. Urbina, en el prólogo que por encargo de Justo Sierra le realiza la compilación de parte de su prosa publicada en 1898, no escatima en halagos. Para fines de la clase, nos interesa lo que menciona sobre su afiliación modernista. En él está todo el modernismo hispanoamericano, pero está sin extravíos, sin desequilibrios, sin epilepsias, sin rebuscamientos, sin ese aparato de novedad que disloca y retuerce y oprime la idea, envolviéndola en una sonora red de vocablos pomposos. Fin de la cita. Lo expresado por Urbina da pie a hablar un poco de su papel en el modernismo.
La revista Azul, fundada en 1894, albergó muchas plumas modernistas. Su primera aparición se dio un domingo 6 de marzo como un suplemento del periódico El Partido Liberal. A la larga, su colaborador más asiduo sería Rubén Darío, con 54 colaboraciones. Durante su periodo de vida, la revista publicó a 16 autores hispanoamericanos y 117 mexicanos, además de contar con diversas traducciones. Iván Schulman, en el artículo José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera, Iniciadores del Modernismo, publicado en la Revista Iberoamericana en 1964, escribe que, cito, por más de medio siglo, la crítica venía afirmando que el modernismo empezó en 1888 con la publicación de Azul. La verdad histórica ha resultado ser otra. Los albores de este movimiento se remontan al lustro 1875-1880, cuando José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera ensayaron en su prosa formas diversas de innovación estilística pertenecientes a una estética que luego se denominaría modernista. José Emilio Pacheco, en Sueño de una noche porfiriana, ayudaría a difundir en el sector cultural la tesis de Schulman de que es con la prosa de Martí y Nájera destinada a los diarios y no con los versos que se inicia propiamente el modernismo. Las prosas a las que se refieren son Amistad funesta, de Martí, publicada en 1885, y Por donde se sube al cielo, de Nájera, escrita hacia 1882 y descubierta y muy bien estudiada por la académica Belém Clark de Lara. Y ahora, hablando propiamente de su obra, basta con decir que abundan muchas recopilaciones misceláneas, como las especializadas en reagrupar y clasificar su obra. En las segundas, la UNAM ha publicado 10 tomos que dividen con minucia los géneros en los que escribió estas publicaciones. Y esto se logró gracias al catálogo del hispanista estadounidense Erwin Mapes, a quien le debemos la identificación de los seudónimos y los periódicos en los que publicó, además de que señaló canales de estudio que retomarían múltiples académicos. Pero la difusión de estas publicaciones fue mínima, de manera que a la fecha se conocen más las recopilaciones misceláneas o la recopilación del Fondo de Cultura Económica bajo el título Obras, que es un buen acercamiento, pero se queda corto ante el buen trabajo de las ediciones de la UNAM, que en realidad ya necesitaría una reedición, dado que no se pueden conseguir en librerías y se hallan solamente en algunas bibliotecas de la UNAM y en institutos de investigaciones especializadas. Ahora creo que podemos pasar a los cuentos que les recomendé, los cuales fueron Carta de un suicida y La novela del tranvía. Y estos son, acaso, sus cuentos más representativos. Lo interesante también radica en lo marcadamente diferentes que son. En Carta de un suicida, un narrador nos explica por qué está a punto de revelar la carta de un suicida que tenía bien y secretamente guardada, en un cajón. El primer párrafo comienza así, les leo. Hoy que está de moda levantar la tapa de los ataúdes, abrir o romper las puertas de las casas ajenas, meter la mano en el bolsillo de un secreto, como el ratero en el bolsillo del reloj, ser confesor laico de todo el mundo y violar el sigilo en la confesión, tomar públicamente y como honra la profesión de espía y de delator, leer las cartas que no van dirigidas a uno, y no solo leerlas, sino publicarlas, ser, en suma, un reporter indiscreto. Nadie tomará a mal que yo publique, callando el nombre del signatario por un exceso candoroso de pudor, por arcaísmo, la carta de un suicida que en nada se pareció a los desgraciados de quienes la prensa ha hablado últimamente. El grueso del cuento consta de la carta donde un hombre que ha perdido sus convicciones decide que no hay mayor razón para vivir. Hacia el final de la carta, su autor menciona a Jean Paul. Este dato es fundamental porque alude a la narración Sueño del Cristo muerto desde lo alto de un edificio, que prefigura la muerte de Dios en una narración oscura y bastante tétrica. Este relato tuvo amplia repercusión en diferentes autores, incluyendo el mismo Nájera. No obstante, todo parece indicar que en su cuento la carta hace alusión a este texto porque a partir de los tópicos del romanticismo, como lo son la muerte y la idea del suicidio, además de cuestionamientos sobre Dios, junto con un tono melancólico y pesimista, Nájera declara prácticamente la muerte del romanticismo. Pues antes de presentar la carta, se burla del tono con el que los periódicos hablan de la muerte, e incluso alude al relato de Jean Paul, argumentando que actualmente, ante la idea de la muerte, ya nadie se pregunta sobre el sueño de la tumba, esto en alusión al comienzo del cuento. Les leo pues el comienzo.
Un atardecer de verano estaba acostado sobre la cima de una colina sobre la que me dormí y soñé que me despertaba en medio de la noche en un cementerio. El reloj daba las 11. Todas las tumbas estaban entreabiertas y las puertas de la iglesia, agitadas por una mano invisible, se abrían y cerraban con gran estrépito. Estos párrafos, en estas líneas introductorias se puede entender un poco sobre las tumbas y a continuación, párrafos más abajo, los muertos de estas tumbas abiertas harán la pregunta que el propio Nájera replica en su carta, como bien ustedes habrán visto en la lectura del cuento de Nájera. Paso pues a leerles esas otras y últimas líneas. Entonces descendió desde lo alto hasta el altar una figura brillante, noble, elevada, y que arrastraba la impronta de un dolor imperecedero. Los muertos exclamaron: «¡Oh Cristo! ¡Ya no hay más Dios!». Él respondió: «No, no hay». Todas las sombras empezaron a temblar con violencia, y Cristo continuó así: «He recorrido los mundos, me he elevado al medio de los soles, y allí tampoco estaba Dios. Descendí hasta los límites últimos del universo, miré dentro del abismo y grité: Padre, ¿dónde estás?». Pero no escuché más que la lluvia que caía gota a gota en el abismo, y la eterna tempestad, que ningún orden regía, me respondió tan solo. La tesis sobre la declaración de la muerte del romanticismo mediante el uso de sus tópicos es mía y me encuentro desarrollándola en mi trabajo final. Se aceptan gustosamente sugerencias y comentarios. La tesis de un autor modernista con un texto romántico no es descabellada. El académico José Ismael Gutiérrez sostiene en su artículo La doble afiliación literaria de Manuel Gutiérrez Nájera que el autor posee versos románticos, y dado que se trata de un precursor del movimiento que Darío llevaría a su cúspide, pareciera normal que se halla al filo de dos épocas reflejadas en su escritura. Por otro lado, en la novela del tranvía tenemos al Nájera más modernista. Se trata de una descripción de la Ciudad de México en crecimiento. Su protagonista se sube al tranvía un domingo lluvioso por la tarde y comienza a inventarle historias a la gente que viaja con él. Las historias que se inventa por demás son muy divertidas, como ustedes lo habrán visto. Pero de fondo encontramos una ávida descripción de las personas de la época, de una ciudad en crecimiento, ya no en conformación, sino en consolidación. Hay un sentido ecuménico en su relato cuando en las primeras líneas su protagonista menciona a Víctor Hugo, hace comparaciones con el Mar Rojo y menciona además elementos de la propia ciudad como Palacio Nacional y la Avenida Reforma. Todo esto mezclado en un excelente cuento, como espero que ustedes, muy disfrutable, y justo espero que ustedes lo hayan disfrutado. Eso sería lo relativo a mi exposición, y no quisiera cerrar sin darles un breve dato curioso, o tal vez no tan curioso. ¿Sabían ustedes que Gutiérrez Nájera aparece en Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central? Si no lo sabían, los reto pues a hallarlo. La única pista que puedo darles es la pregunta con la que abre Pacheco el artículo que les había mencionado, en donde se pregunta ¿a quién será que está saludando el autor? Eso sería todo por mi